Muy buenas noches, gracias por la invitación. Dado que tenemos poquísimo tiempo y una moderadora que cumple eficientemente su papel, voy a ahorrarme el protocolo del caso e iré directamente a los temas que me han pedido desarrollar. Y empezaré por la pregunta número 3, que es quizá la más sencilla de las dos que me han pedido abordar. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? ¿No? Y en concreto, la fórmula que se plantea es los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. Esta alusión al mismo cargo tiene relación con que se está planteando otra pregunta en relación con la bicameralidad. Ya lo mencionaré más adelante, eso es también parte de la controversia, pero más allá, digamos, de la fórmula que se está planteando, quería también presentar un poco de información comparada acerca de cómo se regula el tema de la reelección en América Latina y si verdaderamente hay razones o no para plantear la no reelección parlamentaria, es decir, si es que es un problema la reelección que tiene que ser respondido o a qué responde el planteamiento hecho por el presidente de la República en este caso, ¿no? En América Latina, en general, lo que tenemos en la mayoría de países, 15 de 18, es una reelección indefinida, tanto en aquellos casos en los que los parlamentos tienen una o dos cámaras. Es decir, la mayoría de países tienen y han tenido siempre una posibilidad de reelección indefinida de sus parlamentarios, y esto opera en los distintos países de manera también diferente. En algunos casos hay tasas de reelección mayores, en otros casos las tasas son menores, pero en general la regla es que la reelección es permitida. En algunos casos, en 3 países, se permite la reelección con algunas limitaciones, básicamente de tiempo. Por ejemplo, en México, donde la reelección estaba absolutamente prohibida, hoy está permitida, pero con limitaciones hasta por 12 años en total, tanto en diputados como en senadores. Y en el caso de, bueno, ahí están los datos, no me voy a detener. Quiero simplemente mencionar que en estos 3 países, si bien se permite la reelección, esta está limitada. Esa podría haber sido aquí una posibilidad y en algún momento también se planteó, y el único país donde hay limitación absoluta para la reelección inmediata es Costa Rica. Es decir, si nosotros aprobáramos la no reelección de parlamentarios, seríamos el segundo país en América Latina que impediría la reelección inmediata de legisladores. Esto contrasta con la prohibición que sí existe en la mayoría de países de reelección inmediata de presidente de la República. Esa es más bien una prohibición bastante generalizada en América Latina y en algunos casos ha ido cambiándose vía referéndum también en algunos países para permitir una reelección adicional, lo cual ha generado en muchos casos algunos conflictos, pero en materia de reelección parlamentaria eso no ha sido prácticamente una discusión. La práctica en el continente es más bien de reelección inmediata en la mayoría de países, reelección con limitaciones en el caso de 3, y solamente Costa Rica en este momento no cuenta con ninguna posibilidad de reelección inmediata. ¿Qué pasa en el Parlamento peruano? Si vemos la historia de reelecciones en nuestro país, incluso desde el año 31, vemos que la gran mayoría de parlamentarios han tenido un solo periodo. 77% de los parlamentarios entre el año 31 y ahora han tenido un solo periodo. Un 15% han tenido hasta 2 periodos, un 5% hasta 3 periodos, y quienes han tenido 4 o 5 periodos son un porcentaje bastante pequeño. Entonces no parece ser en verdad un problema de la realidad peruana. Si uno contrasta esta información con otros países, con los Estados Unidos, por ejemplo, donde las cifras son exactamente al revés, ¿no es cierto? La práctica es la reelección casi natural de los parlamentarios cuando están compitiendo, ¿no? En Estados Unidos, ganarle a
un senador, a un diputado que ya tiene el escaño, es muy difícil, ¿no? Pelear con el incumbente es muy difícil. Y ahí sí se discute muchas veces si no habría que generar incentivos para una mayor renovación, porque hay una cierta práctica, digamos, de tener parlamentarios a lo largo de varios periodos, incluso en algunos casos décadas. Pero en el Perú ese no parece ser el caso, ¿no? Si vemos ahí, inclusive, en el caso de los porcentajes de cada uno de los últimos congresos, en algunos casos parecen un poquito mayores, 50%, 43%, pero esas no son cifras de reelecciones inmediatas, sino que incluyen a los parlamentarios que vienen de periodos anteriores, ¿no? Pero incluso considerando a parlamentarios que vienen de periodos anteriores, las cifras no son demasiado altas. En realidad en el Perú lo que hay más bien es una renovación bastante acelerada del mandato parlamentario y no parece ser ese un problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente no quiere a los parlamentarios, ¿no? Ese es el problema que hay detrás y que es una reforma evidentemente popular, el plantear que no se reelijan y quizás si se planteara que pues, se los metiera presos o se les tirara pintura amarilla, también habría una votación bastante favorable a ese tipo de medidas. Pero si vemos los números, las cifras que hay detrás de este tema, pues parece que no está en la problemática del país la reelección nociva, digamos, ¿no? Si vemos el último periodo parlamentario, hay 35 congresistas que vuelven a ocupar el cargo, pero solo 29 de ellos de manera inmediata, ¿no? 6 de ellos regresan de uno o más periodos. Solo 3 parlamentarios han sido reelegidos consecutivamente más de 2 veces, lo que representa el 2.3% de la totalidad del actual Congreso. Ellos son Mauricio Mulder, Javier Velázquez Quesquén y Johnny Lescano, ¿no? que completarán 20 años como parlamentarios en el año 2021, pero son 3 lunares en medio del Congreso. No es normal tener entre nuestros congresistas a personas que tienen una vasta experiencia. Al revés, normalmente, como hemos dicho, la mayoría son parlamentarios de un solo periodo. ¿Qué relación hay entre confianza y reelección? Voy a pasar más rápidamente esto para concentrarme un poco también en el tema de financiamiento, que es un poquito más complejo. Ninguna relación. Si hacemos una correlación entre confianza en los parlamentos y reglas sobre reelección, no hay ninguna correlación, ¿no? No es cierto que en los países donde hay limitaciones a la reelección haya mayor confianza en los parlamentos. Lo mismo ocurre con los rankings que hacen sobre eficacia de los parlamentos, ya sea por la calidad de las leyes o distintos elementos que se consideran, cero correlación. Y podríamos seguir en transparencia legislativa, en cuanto a rapidez para procesar las leyes, control parlamentario, etcétera. No hay ninguna correlación que pueda encontrarse entre eficacia de los congresos y reelección o no reelección de sus miembros. Y paso rápidamente a la pregunta número 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Y aquí hay elementos un poquito más interesantes. Hay que decir que la propuesta que vino del Ejecutivo era básicamente poner en el nivel constitucional varios de los mandatos que ya estaban en la ley. El Congreso añadió 2 temas más relevantes, complejos, que los voy a mencionar ahora, y en términos generales de lo que se trata es de dar un marco constitucional a la regulación del financiamiento de la política y en concreto estas dos medidas que añadió el Congreso sí pueden cambiar un poco la manera como está funcionando el financiamiento de la política. La primera es la prohibición de difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos, limitándose ahora solamente, a partir de la modificación constitucional, si se aprueba, a lo que provea el Estado a través de franja electoral.
Esta es una medida que se aplica en varios países, se aplicó inicialmente en Chile y Brasil, luego en México, va discutiéndose en muchos lugares y el sentido de esta norma es disminuir los costos de campaña porque esta medida atiende a uno de los principales, si no el principal, disparador del gasto electoral. Se estima que entre el 70 y el 75% de los gastos de las campañas, eso puede ir cambiando conforme se usa más redes sociales, etcétera, pero hasta ahora entre el 70 y el 75% de los gastos de campaña, o por lo menos era lo que reportaban los partidos, se iba a publicidad de radio y televisión. Entonces, al impedir la contratación directa por parte de los partidos de este tipo de publicidad, se deberían abaratar las campañas. Y en segundo lugar, se crea un set de sanciones que van de la sanción administrativa, a la civil, a la sanción penal, ¿no? No tenemos en este momento sanciones penales para los casos de incumplimiento de la regulación sobre el financiamiento. Esa sería la novedad y evidentemente no bastará con la reforma constitucional, sino que el Congreso tendrá que hacer una reforma del Código Penal para establecer un delito de financiamiento ilegal, creando un tipo base, agravantes, sanciones, etcétera, ¿no? Esa es una tarea inmediatamente posterior, pero en este caso la Constitución establecería el mandato al legislador para desarrollar legalmente ese delito. Voy a pasar muy rápidamente, porque ya no tenemos tiempo, a una mirada por América Latina acerca de por dónde están yendo las tendencias en cuanto al financiamiento y si lo que estamos buscando con esta reforma constitucional y con lo que haya que desarrollar inmediatamente después en materia legal va o no en esa tendencia. El tema del financiamiento de la política es uno de los temas que se discute en la mayoría de países de América Latina y muchos países han hecho reformas en los últimos años en materia del financiamiento, tanto de campañas como del funcionamiento regular de los partidos. Los ámbitos en los cuales se regula el financiamiento de la política son básicamente 5. El financiamiento privado, el financiamiento público, el gasto electoral, la transparencia y rendición de cuentas y los órganos de control y el régimen de sanciones. Voy a pasar rápidamente en los pocos minutos que me quedan por estos temas para irlos vinculando también con el tema de la reforma, ¿no? Financiamiento privado. La mayoría de países, bueno, el financiamiento privado es el que viene de los entes privados, no hay mucho que decir. En muchos países se permite que las donaciones vengan de personas naturales y de empresas, de personas jurídicas también. En algunos países solamente se permite las donaciones de personas naturales, pero todas componen el financiamiento privado, ¿no? Y en la mayoría de países se ha establecido restricciones al financiamiento, tanto en cuanto a fuentes como en cuanto a límites a las contribuciones. Prohibiciones comunes en la mayoría de países son las donaciones de gobiernos, de instituciones o individuos extranjeros, de contratistas del Estado en muchos países, de fuentes anónimas, es una prohibición casi generalizada, y en muchos países las donaciones de personas jurídicas. Esa es una tendencia también en América Latina, prohibir las donaciones de empresas. Hay al respecto una discusión, hay quienes dicen es mejor que las empresas donen sobre la mesa a que donen bajo la mesa. Prohibir las donaciones de empresas puede significar que donen debajo de la mesa en vez de donar transparentemente, pero esa es una discusión que más allá del ámbito académico no ha tenido mucho impacto en muchas de las reformas, porque las últimas reformas que se han hecho han tendido a prohibir las donaciones de las empresas, incluida la reciente reforma peruana que ya el año pasado prohibió que las empresas donen. Eso está en la reforma a la ley, ¿no? 2/3 de los países de la región han introducido limitaciones al monto de las contribuciones individuales. ¿Dónde se regula esto en cada uno de los países? En algunos casos solo en la ley, en algunos casos en la Constitución y en la ley. En el Perú regulábamos hasta ahora solo en la ley. Ahora, si se aprueba esta reforma, tendríamos regulación tanto constitucional como la necesaria regulación legal que debería seguir a esta aprobación.
En cuanto al financiamiento público, estamos hablando de la inversión que hace el Estado en la política, en las campañas, en los partidos, y que puede ser directa, dinero en efectivo, o indirecta a través, por ejemplo, de franja electoral o exención de impuestos u otro tipo de servicios. América Latina ha sido pionera, hay que decirlo, en el financiamiento público. Uruguay y Costa Rica y luego Argentina fueron de los primeros países en el mundo de tener financiamiento público. Uruguay en 1928, uno de los primeros en el mundo, Costa Rica en el 56, Argentina en el 57 y con una reforma más completa el año 61. En la actualidad todos los países de la región contemplan el financiamiento público, con excepción de Venezuela, que lo tuvo y que lo retiró con la reforma constitucional que hizo Chávez. Entonces, en general, tenemos en América Latina financiamiento tanto público como privado. Tenemos un financiamiento mixto, no voy a entrar en los detalles. Tenemos un financiamiento mixto en la mayoría de países. El único país que no tiene financiamiento público, como decía, es Venezuela. Bolivia era otro país que no lo tenía, pero ahora ya lo tiene con una reciente reforma que han hecho el año pasado para introducir el financiamiento indirecto, solo el indirecto. Propaganda electoral es un tema que se regula cada vez más en América Latina. Se entiende que es uno de los temas más complejos porque es un disparador del gasto y porque además es un elemento que incide directamente en la equidad de la campaña. Porque si algunos contendores tienen más acceso a medios de comunicación, a publicidad, etcétera, están en mejores condiciones de competir. Por lo tanto, se busca, tanto por razones de equidad como por razones de limitar el gasto, regular adecuadamente el acceso a medios y el acceso a publicidad. Muchos países han optado, como dije al inicio, por limitar la contratación, y eso es lo que haría la reforma que se está planteando en este momento. El criterio de transparencia, que también está establecido en el mandato de esta reforma constitucional, está presente en la mayoría de países, en algunos casos en la Constitución, en unos casos en la ley. Es quizá uno de los criterios que se está afirmando en América Latina con más fuerza, el tener conocimiento absoluto de todas las donaciones y de todos los gastos. Muchos de los autores sobre este tema lo que dicen es: no importa tanto el tema de los límites, las prohibiciones, etcétera, como el garantizar absoluta transparencia. Hay otros que dicen, además de la transparencia, es necesario tener determinadas reglas que garanticen ciertas normas de equidad. Pero más allá de la discusión teórica, la tendencia en general es a decir, necesitamos transparencia absoluta y algunas reglas básicas que garanticen que el juego sea equilibrado, ¿no? Y eso supone una rendición de cuentas efectiva, ¿no? Y un control del gasto electoral que permita trazabilidad. Y ahí aparece el tema de bancarización, que también es un elemento que está en la propuesta de reforma que se está planteando para ser consultada el próximo domingo. Esto ya estaba en la ley, no es una novedad, ya está en la ley en realidad, pero se le está dando rango constitucional y ahí vemos cómo el tema de bancarización va entrando en la mayoría de las legislaciones. Todavía en algunas no ha sido considerado, pero ahí donde no ha sido considerado se discute porque se considera que es una manera de darle trazabilidad al dinero y garantizar que haya condiciones para que la autoridad electoral pueda luego contrastar la información que recibe de los partidos de la que puede ir recogiendo. Vamos terminando, sanciones es el último, ¿no? En Latinoamérica la mayoría de países aplican multas, 18 de 20 aplican multas, entre ellos Perú. En este momento solamente tenemos multas, sin embargo en varios países empiezan a haber otro tipo de sanciones. 10 de 20 países aplican pérdida del financiamiento público, 13 de 20 aplican sanciones políticas. Eso es algo que no está en la discusión, por ejemplo, de la reforma constitucional, que pudo haber estado. Ojalá que la ley pueda desarrollar eso, porque son sanciones muy efectivas. Ahí donde se aplican sanciones políticas, curiosamente, los partidos y las campañas son mucho más cumpliditos que donde no hay sanciones y donde solamente hay multas. Y en algunos países se están aplicando de manera creciente también sanciones penales. Ahora, hay que cuidar que sean sanciones penales solo para los casos graves, para no ir a criminalizar a la política, por supuesto, ¿no? Y corro
Ahí hay simplemente alguna información de lugares donde se aplican las sanciones y cómo. En la mayoría de casos, como ustedes verán, es... Uy, y yo creo que algo han hecho para que... Es la moderadora. A ver. Con esto termino. ¿Qué reformas se han realizado en América Latina y cuáles son las tendencias? En primer lugar, controles a donaciones privadas. Brasil, Chile, Costa Rica y Bolivia. Nosotros estamos en ese mismo camino, vamos bien. Individualización de responsabilidades, ¿no? Es muy importante que haya alguien que se haga responsable. Eso es algo que todavía muy tímidamente se está discutiendo aquí y que todavía no está tampoco en la reforma. Sanciones más efectivas. Vamos en ese camino con la sanción penal, está muy bien. En el caso de Chile, por ejemplo, se planteó la pérdida de inscripción, la suspensión, incluso la confiscación. En Colombia, pérdida del cargo. En México, interrupción de la transmisión de propaganda política y cancelación de registro. En fin, hay una serie, no me voy a detener. Quiero simplemente terminar, porque ahora sí ya se acabó el tiempo, diciendo que creo que se abre una oportunidad con la aprobación de esta reforma constitucional de discutir otros temas, que la reforma no se queda en lo que se apruebe en el nivel constitucional y que quizá más importante que ello sería el desarrollo legal posterior y que hay una larga lista de temas que habría que desarrollar una vez aprobada la reforma. Es muy probable que esta reforma se apruebe si nos atenemos a lo que han venido diciendo todas las encuestas publicadas hasta antes de que rija la prohibición. Si eso es así, es importante dar también el siguiente paso, y es cómo desarrollar todas esas reformas, porque muchas no tendrían ninguna efectividad si es que no tienen un desarrollo legal inmediatamente posterior. Muchísimas gracias.